Vamos a empezar a conversar de el bovino, ¿ya? Vamos a empezar ahora a conversar de aspectos reproductivos por especies, ¿ya? Hoy día vamos a empezar por el, ¿cierto? El animal tipo que nosotros normalmente ocupamos, ¿bien? Y de ahí vamos a ir, ¿cómo se llama? Conversando, ¿cierto? De, por ejemplo, hoy día vamos a conversar bovino, después vamos a ver equino, después vamos a ver animales menores y así. Bien, entonces vamos a empezar a conversar hoy día respecto de los aspectos reproductivos del bovino. Ya entendemos la generalidad de, ¿cierto? De las diferentes especies. Bien, y aquí vamos a empezar a conversar entonces respecto del ganado animal, ¿cierto? El ganado bovino, y vamos a ir ahora ya directamente a las características reproductivas. Bien, ¿cuáles son las características reproductivas? Bien, es decir, cómo se caracteriza su ciclicidad, su momento de cuando hacen celo, cuando hacen pubertad. Ya, por ejemplo, siempre partir con la clasificación de la hembra, bien, y la hembra bovina en este caso, ella es poliéstrica típica o también se le llama policíclica típica o poliéstrica continua o policíclica continua. Es decir, que mientras la vaca no esté preñada, la vaca debería hacer celo cada cierta cantidad de días. ¿Ya? Por eso se llama poliéstrica típica. Y además, ella va a hacer celo durante todo el año. ¿Ya? Por eso es típica o continua, que se le llama. Bien, la pubertad, ¿cuándo ocurre en los bovinos? Normalmente ocurre entre los 8 y los 12 meses de edad. Bien, 8 o 12 meses de edad. A ver, déjeme ver. Bien, y aquí ya empezamos con cosas que son súper importantes. Primero entender, miren, si yo sé que de un grupo animal, los animales van a empezar a hacer ciclos, van a entrar en pubertad entre los 8 y los 12 meses, ¿qué cosa usted tiene que tener siempre claro? Que si usted tiene un piño, como le dicen en el campo, un piño de animales o un grupo de animales, y tengo terneros junto con las terneras, yo tengo muy claro que antes de los 8 meses yo tengo que separarlas. No puedo tener hembritas, ¿cierto? Hembras pequeñas de 8 meses junto con machos de 8 meses. Porque si hacen pubertad van a haber monta. Y si va a haber monta y están haciendo pubertad, hay posibilidad de preñez. Y ahí inmediatamente tenemos un problema. Entonces, idealmente, los animales tienen que ser separados mucho antes, ¿cierto? Para que estén grupos de hembras por un lado, grupos de machos por otro lado, ¿ya? En diferentes lugares de los campos, ¿ya? Entonces, ya sabemos aquí, ya tenemos que hacer un manejo, ¿ya? Para evitar problemas. Después tenemos el ciclo sexual, que dura en la vaca, y esto hay que grabárselo a fuego, chiquillos. El ciclo de la vaca dura 21 días más menos 4. ¿Qué significa eso? Que cada 21 días la vaca va a hacer celo. Eso es importante. La vaca cada 21 días va a hacer celo. Y va a hacer celo 21 días más menos 4 días, porque acuérdense que hay una desviación estándar, ¿ya? Es decir, que si yo les digo a ustedes un orden de ciclicidad que es normal en una vaca, que haga celo cada 21 días, pero también es normal que la vaca hiciera celo cada 25 días, porque si yo le sumo 4 días, hacemos 25, y si le resto 4 días, hacemos 17 días. Entonces, lo normal es una vaca que haga ciclos sexuales que son normales o regulares, sería cada 21 días, o también el mínimo sería como normal 17 y el máximo normal sería 25, ya como intervalo entre celos. ¿Bien? Esto es importante porque con esto se calcula la mayoría de los fenómenos que ocurren en los bovinos. Bien, el celo tiene una duración muy cortita. Miren que es corto. El celo dura horas, no alcanza a durar un día. Dura entre 10 a 18 horas, también con un promedio de 16 más menos 5 horas. Bien, y normalmente la ovulación en la vaca ocurre 8 a 12 horas posteriores a terminar al celo. Es por eso que la inseminación artificial, cuando se hace a celo detectado, es decir, usted fue, detectó el celo en la vaca, hoy, ahora, por ejemplo, siendo ahora le digo, son las 9:15 de la mañana, ¿cierto? Si detectó el celo ahora a las 9:15, la vaca tiene que ser inseminada 12 horas después, ¿ya? Por eso se le llama el sistema AMPM,
¿Por qué? Porque si yo detecto el celo y sé que tiene una duración, y ese celo obviamente uno nunca empieza en el momento cero del celo, sino que normalmente estamos como a la mitad al fin, ¿cierto? O al fin del, yo lo que hago es, si tengo el celo hoy día en la mañana, lo insemino en la tarde y yo voy a estar inseminando lo más cerquita posible al momento de la ovulación. ¿Bien? Por eso que el sistema AMPM cuando se hace detección de celo e inseminación a celo detectado, ¿ya? Si detecto la vaca en celo en la tarde, se insemina en la mañana siguiente. Por eso el sistema AMPM. ¿Bien? Entendiendo esto entonces, que la vaca ovula terminado el celo, es decir, ovula durante la fase de metaestro. ¿Bien? La madurez zootécnica también es un factor relevante, que aquí es una madurez donde normalmente la hembra va a ser cubierta o debe ser cubierta desde los 15 meses de edad, ¿ya? Es decir, es una vaquilla joven de 15 meses de edad. Muchas veces ustedes van a encontrar las vaquillas que ni siquiera todavía cambian los incisivos, todavía están con dientes de leche, ¿ya? No, las pinzas, que son los dientes de leche inferiores, las centrales, ¿ya? Esos tienden a cambiarse y aparecer el diente definitivo a los 2 años, ¿ya? Pero si nosotros tenemos antecedentes, fichas de nacimiento y sabemos cuándo la vaca nació, la ternera nació, sabemos que cuándo va a tener 15 meses. Y en el ganado lechero, por ejemplo, ganado lechero Holstein Friesian, normalmente está asociado a 15 meses de edad con 350 kilos de peso. Si es un ganado lechero Jersey, por ejemplo, que es el ganado británico, que es más chiquitito, serían 15 meses con 280 kilos. Y en ganado de carne pasa lo mismo, también. 15 meses con 280 kilos en caso de, por ejemplo, un Angus o 350 kilos en caso de un continental europeo como el Cimental, por ejemplo, animales más grandes. ¿Te fijas? Entonces, como lo mismo, el mismo valor dependiendo o eh, si es británico o continental europeo, ¿ya? Dependiendo de las razas. Bien, ahora aquí está lo importante porque habíamos conversado, ¿cierto? En fases, ¿cierto? Dijimos que tenemos un estro, un metaestro, un diestro y un proestro. Bien, y aquí tiene, por ejemplo, cómo se clasifica el día del celo. En la vaca, el día del celo es el día cero. En la yegua, por ejemplo, el día cero es el día de la ovulación. ¿Por qué? Porque ellos tienen un celo más largo. Bien, en cambio, un momento en el caso de la vaca de estimar el momento cero es el momento del celo porque no va a alcanzar a pasar más de un día. Bien, entonces, como les decía, miren, el estro es el día cero del ciclo y tiene una duración menor de 18 horas. Y en este periodo menor de 18 horas vamos a observar los signos de celo. Bien, posterior va a venir el metaestro, que va a tener una o va a tener una duración entre 5 a 6 días, ¿bien? Y que va a ir entre el día 1 y 5 del ciclo. Ya dijimos, el día 0 es el estro, entre el día 1 y 5 del ciclo va a ser el periodo de metaestro, es decir, formación de cuerpo lúteo y es donde ocurre la ovulación, ¿bien? Y por lo tanto, en la fase de formación de cuerpo lúteo, ¿bien? El cuerpo lúteo, acuérdense, cuando el cuerpo lúteo se está formando, cuando se está formando el cuerpo lúteo, no hay receptores de prostaglandinas. Es por eso que yo tengo que tener súper claro esto. Yo entendiendo que el metaestro tiene una duración, yo tengo muy claro que en los primeros 6 días yo no debería administrar prostaglandina. O 5 días, yo no debería administrar prostaglandina. Porque si yo le administro prostaglandina sabiendo que la vaca hizo celo hace 5 o 6 días atrás, recién ahí me va a empezar a hacer función la prostaglandina, no antes. ¿Bien? Después viene el diestro, que es entre el día 5 al 18 del ciclo y tiende a ser una duración de 10 a 12 días. Por eso que es la fase más larga es la fase diestral, ¿cierto? O fase de cuerpo lúteo funcional. ¿Bien? Y el día 18, acuérdense, ¿qué ocurre? Se libera la prostaglandina y de ahí se inicia entonces el proestro.
que tiene una duración más cortita de 3 días y es donde existe regresión del cuerpo lúteo o lisis del cuerpo lúteo, maduración folicular para volver nuevamente a un estro. Y así va a ir dando vuelta ya el ciclo. Bien, ahora volvemos al mismo esquema que yo les decía. ¿Se acuerdan que yo les dibujé varias veces? ¿Cierto? Si aquí yo tengo, ¿cierto? La concentración endocrina, ¿cierto? Acá, y los días del ciclo, fíjense que le viene la progesterona alta de un, ¿cierto? De un diestro previo. Se produjo la prostaglandina F2 alfa justo aquí y empieza a producirse la luteólisis. Se elimina el freno de la progesterona, se produce entonces desarrollo folicular, aumenta el estrógeno y produce el celo. Ovula la vaca y se empieza nuevamente a formar un cuerpo lúteo metaestro, diestro, inicio del proestro y así. Y acuérdense siempre, cuando la progesterona está alta, el estrógeno está bajo y viceversa. Bien, acá un poco vemos lo mismo. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Acuérdense lo que habíamos conversado, las ondas de desarrollo folicular. En la imagen anterior, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Donde tenemos acá esta curva de progesterona, es donde están ocurriendo las ondas de desarrollo folicular. Si yo pudiera dibujar acá, ¿cierto? La curva de progesterona sería así, miren, iría subiendo, se mantiene alta durante el diestro y después vuelve a bajar. Y ustedes se fijan que, miren, justo la que está dentro de la fase de diestro se aprecia. ¿Por qué? Por la que la progesterona está generando, ¿cierto? ¿Qué cosa? Un bloqueo para la ovulación. Pero cuando ya entra en proestro, ¿cierto? Como disminuye la progesterona, disminuye el freno y es por eso que se produce la ovulación en esta última onda de desarrollo folicular. Por ejemplo, aquí que estamos viendo una vaca que tiene 2 ondas de desarrollo folicular durante su ciclo y otra vaca que tiene 3 ondas de desarrollo folicular, de las cuales las 2 primeras se atrecian porque están dentro del diestro y la última es la ovulatoria. ¿Ya? Y aquí, ¿qué podemos ver? Fíjense, un folículo en esta ecografía, folículo acá y varios folículos pequeños. Este folículo está demostrando este grande, que está acá, el dominante, y los otros son los que se están atreciando, son chiquititos. ¿Ya? Y normalmente la vaca ovula con un tamaño entre 16 y 20 milímetros, es decir, es un folículo bastante pequeñito. ¿Ya? No es muy grande. Bien, y acá un poco volvemos a lo mismo. Miren, este era el mismo esquema que yo les estaba diciendo. Fíjense el nivel de progesterona, ¿cierto? Metaestro, diestro, proestro. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ocurre? Miren, de nuevo, cohorte de desarrollo folicular, ¿cierto? Reclutamiento, selección, dominancia, pero como está la progesterona alta, se atrecia. No logra llegar a la ovulación. Mientras que en la última, como se produjo, ¿cierto? La lisis o destrucción de cuerpo lúteo, ya no está el freno de la progesterona y logra llegar a un estro y ovulación. ¿Ya? Ahí está más o menos el mismo esquema varias veces explicado desde el punto de vista de la dinámica folicular. Es por eso que cuando yo hago una ecografía, me puedo encontrar con cuerpo lúteo y folículo, que es la imagen que está acá arriba. Pues mira, si yo veo acá, fíjense ustedes, si yo veo acá arriba, veo cuerpos lúteos, ecográficamente también voy a encontrar folículos de diferentes tamaños. ¿Por qué? Porque está asociado a lo que yo observo acá, po, de estos mismos. ¿En qué tamaño voy a encontrar? Bien, bueno, siguiendo con esto entonces, a ver cuánto nos queda para salir a recreo. Quedan 5 minutitos, vamos a ver esta diapo y salimos al primer recreo. ¿Ya? Ahora, ya entendiendo cómo funciona el ciclo, cuánto dura el ciclo, hay que empezar a caracterizar el celo. Y el estro tiene un celo, primero en la vaca ya tenemos que siempre recordar que tiene un celo de corta duración. Y eso es un problema, ¿ya? Normalmente la hembra ovula luego de terminado el celo, ya lo sabemos, ¿ya? Y tenemos siempre en las vacas una tendencia a la homosexualidad respecto de la conducta estral, ¿ya? Es decir,
Eso es muy útil para la detección de celo, porque en un plantel normalmente están las hembras solas. Y para poder detectar el celo en la vaca, se buscan signos que se puedan observar de manera fácil. Y la tendencia a la homosexualidad es algo que nos permite tener, ¿cierto? Un diagnóstico del estro de manera simple. Bien, y vamos a tener entonces signos que van a ser conductuales y también signos físicos externos que son importantes de que usted conozca, que evalúe, porque son de corta duración. Como el celo es cortito, tenemos que ser muy eficientes en la detección del celo. Bien, y acá tenemos otro problema, pero eso lo vamos a conversar después del recreito. ¿Ya? Nos vamos a tomar, chiquillos, 10 minutitos y seguimos. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. Ya, la grabación. Bien, entonces estábamos, chiquillos, conversando respecto de las características del celo, ¿cierto? Estábamos hablando que era un celo de corta duración, ¿ya? Y tenemos otro tema también que es importante considerar respecto de la detección del celo, que si ustedes se fijan en estas dos imágenes, nos indican que principalmente el momento donde la hembra más manifiesta el celo es en la época, es en el momento del día donde normalmente no hay personal dentro de los campos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando que es, por ejemplo, entre las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Ya? Por lo tanto, la manifestación de celo normalmente es nocturna. ¿Bien? ¿Se ven los celos en el día? Sí, pero principalmente es nocturna. Entonces ya tenemos otra dificultad más. Celos que se presentan principalmente en momentos donde no hay personal y además un celo de corta duración. ¿Ya? Por lo tanto, esto hace que uno deba ser muy eficiente respecto de la detección del celo, ¿ya? En el bovino. Acá, ¿cierto? Y considerar entonces cuál de nosotros los signos va a ser el más importante de todos. Bien, dentro de todos los signos clínicos que ustedes vayan a observar, bien, el principal y el signo cardinal de una vaca que se encuentra en celo es la hembra que se deja montar, ¿ya? Es el más importante. Podemos observar mucus transparente por vulva, ¿ya? La vaca, acuérdense, por efecto del estrógeno, que produce hiperemia, hipersecreción e hipermotilidad, ustedes pueden ver secreción vulvar, ¿ya? Pero claro, la secreción vulvar que usted observa no siempre va a ser indicador de celo. La depilación de ancas, es decir, en la zona posterior donde está la grupa, ¿cierto? Que le falten pedacitos de pelo, que puede estar asociado que la gente dice, no, pero es que la montaron porque la otra vaca subió encima y la pasó a llevar con las pezuñas y le sacó un pedacito de pelo. ¿Es una opción? Sí, pero hay que tener varias consideraciones a cuáles podrían ser unas causas también que pudiese haber depilación de ancas, ¿ya? Intranquilidad de las vacas, ¿ya? Normalmente las vacas cuando están en estro también están más intranquilas, caminan más, ¿ya? Fenómenos del amido con otras vacas, ¿ya? Y normalmente se da en un grupo de animales, sobre todo en hembras que pueden estar en celo o vayan incluso a entrar en celo, ¿ya? Y también disminución de la producción de leche, ¿bien? Durante el momento del celo. Pero sin embargo, usted siempre tiene que asegurarse con la mejor técnica de detección o con el signo más importante. Y aquí donde está lo importante para que nosotros no se nos olvide nunca. Fíjense ustedes, miren. Acá en la primera columna tenemos los signos de celo. Bien. Y acá tenemos en la segunda columna un estro intenso, un estro regular y un estro débil desde el punto de vista de la signología del celo. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, miren, por ejemplo, lamen a otros, es decir, lamen a otras vacas, es decir, se lamen entre ellas. Dice, en un estro intenso se observa, en el estro regular se observa, pero ya en el estro débil se observa algunas veces. Entonces esto ya no, ahí inmediatamente ya vamos a dejar algunas vacas fuera del diagnóstico si yo me baso solo en lamidos. Sin embargo, por ejemplo, o acá, miren, es, escaso mucus, ya menos claro, ya
copioso, en un estro intenso, es decir, vamos a ver nosotros mucosidad que sale por el genital. En un estro regular vamos a ver que aparece en menor cantidad y en nuestro débil poco o no se aprecia. Sin embargo, si yo voy al signo más importante, que es el que se deja montar, en un estro intenso siempre va a haber monta, es decir, siempre se va a dejar montar. En un estro regular siempre se va a dejar montar y en un estro débil es muy común, ¿ya? Por lo tanto, este es el principal signo porque es el que se va a tender a mantener en todos los tipos de estro que existan, es decir, en un estro de gran intensidad, en uno regular y en uno débil. Es por eso que todos o la gran mayoría de los sistemas de detección de celo van a estar asociados a este signo cardinal, que es el que la hembra que está en celo se deja montar. Y es por eso también que dentro de las características del celo bovino, las características primarias siempre va a ser la pasividad, la monta, y de ahí van a venir el resto. ¿Bien? Entonces, por eso que es tan relevante hacer extender esto, para que después ustedes cuando le digan cuál es la vaca que está en celo, la que está arriba o la que está abajo, siempre es la que está abajo, siempre y cuando también observemos esto. Si ustedes se fijan, la vaca que está en celo es la que está abajo, porque miren, la vaca que está abajo está pasiva, no se está arrancando, mientras que la otra la está montando. Ahora, muchas veces dicen, oye, pero esta vaca que está montando puede que esté en celo. Sí, pero mientras esa vaca usted no la vea que la montan, no puede decir que está en celo. La vaca va a estar en celo la que está abajo y que se queda quieta de manera pasiva. Porque fíjense, esta de arriba, la foto de arriba, la vaca que está abajo está en celo porque está parada y no se mueve. Mientras que miren esta de aquí va arrancando, la otra montó y estaba arrancando. Esto no es celo. La de abajo no va a ser celo hasta que no se deje montar. Bien, y de manera pasiva, es decir, que se quede quietita. Bien, aquí tenemos otros signos, ¿cierto? Como acicalamiento entre grupo. Como les decía, pueden haber más de una vaca en celo en el momento y se pueden montar entre ellas. Bien, puede haber una vaca que esté en proestro y monte, pero cuando esté en estro se va a dejar montar. Bien, esa es la gran diferencia y es por eso que es tan importante entender los signos de estro para poder indicarlo. Acá, por ejemplo, ¿qué vemos? Miren, acá tenemos una hembra, unas fotos, ya estas fotos, las de aquí, la del medio y la del lado derecho, la tomé yo hace un par de años, ¿ya? Acá que vemos nosotros, ¿cierto? Secreción, ¿bien? Y miren la secreción que está saliendo, una secreción que aparentemente se ve cristalina, ¿bien? Pero aquí estamos justo con la vaca dentro del brete, ¿ya? Y uno lo puede examinar y puede ver si la secreción es normal o no. ¿Ya? Pero si usted está en condiciones solamente que está dentro de un corral y las vacas no están encerradas, usted ve esa secreción y dice, ah, la vaca está en celo porque yo sé que dentro del celo produce hiperemia, hipersecreción, hipermotilidad, y como hay hipersecreción, se va a producir por efecto estrogénico la producción de esta moco y va a salir, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la vaca no tiene un celo, sino que la vaca lo que está eliminando es un catarro genital porque tiene una endometritis? Yo me puedo confundir porque yo voy a ver la secreción a una distancia. Yo no tengo lupa en los ojos. Entonces, yo voy a ver a distancia y me puedo confundir. ¿Se fijan? Entonces, estos signos, ¿cuándo van a ser concordantes? Cuando yo haga otras evaluaciones. Y en este caso, estaba acá, esa es la que yo le estoy comentando, la estaba en el brete, yo la ecografié y efectivamente tenía un folículo preovulatorio de 18, si no me equivoco, milímetros de diámetro. Por lo tanto, era una vaca que estaba en celo, pero full celo. Y ahí sí es concordante con la secreción. Bien, pero como signo primario de celo, la mucosidad no es un buen indicador, ¿ya? Porque como les decía, una endometritis, por ejemplo, la endometritis catarral, que es como la primera, es una secreción así de copiosa, pero puede ser, en vez de ser transparente, es como opaca, ¿ya? Es mucosa, uno la ve así que no tiene pus, pero es como, ya no es transparente, sino que es como medio opalescente, ¿cierto? Así como un poquito turbia y nada más, pero eso ya no es normal, ¿me entienden? Entonces, por eso que es tan importante basarnos en signos que sean realmente fáciles de poder diagnosticar por cualquier persona. Porque acuérdense, esto también, la detección de celo normalmente cuando es
detección de celo no la va a hacer normalmente el veterinario, lo hace personal que usted lo entrena. Y usted le tiene que decir, mira, esto es celo, esto no es celo, esto podría ser, pero tú lo tienes que confirmar con que el animal se deje montar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ahí tenemos depilación de ancas. ¿Se fijan? Ahí hay un pelón. Ahí. Entonces uno podría decir, que cuando la vaca la montó, le sacó un poco de pelo y quedó peladito. Pero ojo, por ejemplo, ¿por qué podría pasar eso? Por ejemplo, si tengo problemas de infraestructura, que hay mucha saliente, mucho pedazo de palo suelto, ¿cierto? O el animal ha sido recién transportado en camión. Obviamente los animales cuando se transportan se golpean, se sacan pedacitos y yo podría decir hasta en celo porque se produjo, ¿cierto?, un pelón. Pero eso es importante considerar en el momento de tener el diagnóstico. ¿Bien? Por lo tanto, la mayoría de las veces y del diagnóstico que tiene que hacer usted es a través de la detección del signo primario o cardinal de celo, que es que la vaca se deje montar. Y aquí, por ejemplo, tenemos la forma más común de hacer detección de celo, que es la detección visual. Es decir, una persona que va a ir a hacer observación de un grupo de animales, de un grupo de hembras, ¿bien? Y si se considera que la monta dura entre 6 a 8 segundos, ¿bien? La persona que normalmente hace la detección de celo es la misma persona que insemina, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Tiene que ir al menos 2 a 3 veces al día a cada corral y estar al menos unos 20 minutos observando el rebaño, ¿ya? Para ver signos de esto y como los animales tienen sus crotales, o dio o collar, ¿cierto? Le puede tomar inmediatamente los números, por eso que está con una libretita, ¿cierto? Anota el número de las vacas y con eso él se va a hacer la ficha o a revisar la ficha reproductiva. Revisa la ficha y la ficha reproductiva le va a indicar si ese animal se puede inseminar o si está en celo por tratamiento o si todavía está en un periodo que no se debería montar, etcétera. ¿Ya? Entonces con eso el inseminador puede ir sabiendo también. Pero eso es la técnica visual, que es detectar individualmente en el grupo cuáles son las vacas que se están dejando montar. ¿Se fija? Pero también podemos ocupar esto que es para facilitarte esta misma pega. Por ejemplo, estas vacas yo las pinté el año pasado, ahí están con unos alumnos del diurno que me estaban ayudando en ese momento, ¿bien? Y esto es marcaje y degradación con pintura, ¿ya? Estas son pinturas especiales para vacas, ¿ya? Estas de acá, que hay diferentes colores, ¿bien? Y miren, ¿qué cosa se pinta? Se pinta la base de la cola, cosa que cuando la hembra haga celo, miren qué simple, haga celo y otra vaca la monte, ¿qué va a pasar? Se va a degradar la pintura. O como siempre dicen, le raya la pintura. ¿Se fijan? Yo se los dejo bien parejito y después miren al otro día o más rato, miren, cuando ya hay monta la pintura se va saliendo. Como en el caso de acá, pues miren, aquí había indicador de que la vaca se había montado. ¿Se fijan? Y por eso que ya no tiene la misma pintura tal cual como la pusimos acá. ¿Se fijan? Si no me equivoco, es esta misma. A ver. Sí, es esta vaca. Miren, este fue el día que se pintó. ¿Se fijan? Se pintó bien parejito. Y después cuando ya la vaca la montaron otras vacas, se le salió. Entonces, ¿cuál va a ser la pega del personal que está ahí? Por ejemplo, como saben que se pintó y hoy día está bien pintada y mañana amanece mal, ya raya la pintura, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Anotar, oye, la vaca anoche hizo celo. Pum, y ahí ya tenemos el momento cero. ¿Bien? Y con eso nosotros podemos ir anotando signos clínicos, ir anotando, ¿cierto? O manejos en general. Bien, acá miren, Camar. Camar es un sistema que, fíjense, es como una ampolla plástica que mientras más compresiones tiene, empieza a liberar ¿cómo se llama? Esta tinción roja. Y esta cuestión, miren, como se sabe que el signo primario de celo es que la vaca se deje montar, a las vacas se les pega en el lomo, aquí en el sacro, sobre el sacro. ¿Ya? Entonces tiene un pegamento y se pega ahí. Entonces cuando las vacas la van montando, se va tiñendo, entonces eso te va dando un indicador de que la hembra está en celo o hizo celo en un momento. Pero lo importante aquí, ¿cuál es? Es que las vacas igual tienen que ser observadas todos los días para poder ir detectando este cambio, desde no monta
hasta las montas para poder ir anotando el momento. ¿Ya? El bovine bacon, lo mismo, miren, es otro parche que también se coloca sobre el sacro y también pues va cambiando como indicador de color blanco a rojo cuando ha sido montado. El Estrotec, lo mismo, es como un parche, miren, es como un parche así como un raspe, ¿ya? Y también se pone sobre el sacro. Entonces, las vacas cuando son montadas, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a salir, ¿cierto? Se va a empezar a salir la pintura. ¿Se dan cuenta que es simple? Empieza a salir la pintura, bien, y ese raspe se empieza a degradar. ¿Cuál es el problema que yo le encuentro un poco a estos parches o cualquier parche que pueden ser chicos? Entonces de repente se ensucian y no se ven bien. Por eso que a mí me gusta la pintura, porque la pintura usted puede pintar un buen pedazo del animal atrás, no va a generar ni un problema, ¿bien? En cambio, esto de repente se puede ensuciar y de repente puede costar observarlo. Y además que son bastante caros. Estamos hablando, chiquillos, que no sé, por una caja de Strotec debe estar en el orden de los 90, 100.000 pesos más IVA. ¿Ya? No recuerdo cuántas unidades venían, pero no sé, 50, 100. En cambio, una botella de pintura debe estar hoy día costando, yo compré la última en febrero y me costó como 14.000 pesos el litro, ¿ya? Y permite pintar varios animales también. Bien, acá, por ejemplo, este es otro, ya que este se llama Chimbol, que es un sistema también para detectar celos. Y, por ejemplo, este de acá se le coloca a los machos, que puede ser, por ejemplo, un macho entero con la finalidad de que cuando él hace monta y va a pintar a la vaca, porque usted fíjese que se le coloca como un pequeño bozalito, bien, que acá tiene esta cuestión metálica y adentro de la cuestión metálica hay una esponja donde se le echa pintura. Y aquí tiene este botoncito con un resorte. Entonces, cuando el animal monta y apoya la papada, el toro sobre la vaca, se aprieta el botoncito y libera pintura y pinta a la vaca. La deja manchar. Entonces ya este indicador que la vaca fue montada, por ejemplo. Y esto puede ser, por ejemplo, para colocársela a un toro reproductor, o la mayoría de las veces la colocan en un toro que está vasectomizado o una vaca androgenizada. Entonces así va marcando las hembras que están en celo. ¿Entienden? Entonces con eso se van detectando los celos finalmente. Bien, ahí tenemos otro sistema. También tenemos sistemas más de tipo electrónico con podómetro, ¿cierto? Tratando de detectar qué cosa, la actividad, porque dijimos que además tiene mayor actividad del animal. Bien, pero esto no solamente está asociado a medida de actividad, sino que también, por ejemplo, normalmente tienen esto y tienen un collar y cuando la vaca entra a la ordeñadora, también el equipo ordeña la lee y también va a ver, por ejemplo, si hay descenso de producción de leche, porque durante el celo dijimos que baja la producción de leche un poco. Entonces, si hay más actividad, si hay disminución de la producción de leche, te da la alerta de un posible celo. Bien. Entonces aquí, ¿cierto? Se manda hacia los, ¿cómo se llama? Hacia los sistemas de sensores para tener, ¿cierto? La información. Acá, este es súper antiguo, es el HeatWatch, pero muy utilizado, que también es un sistema que manda una señal a un computador y se le pega también, miren, en la zona del sacro, se le pega, ¿cierto? A la vaca este sistema, bien, que tiene un sistema de botonera finalmente, que cuando la vaca la montan, manda una señal, ¿cierto? Electrónica a través de ¿cierto? Así como tipo Wi-Fi y que va a ir a un receptor y ese receptor va a ir a un computador y ese computador va a ir viendo por animal cuáles son, ¿cierto? Las montas. Esta es una pantalla re antigua, pero por lo menos aquí que nos está demostrando que nos muestra la primera actividad de monta que tiene una vaca. Entonces esto puede ser evaluado durante cualquier momento del día, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una marca que se llama el Heat Seeker, bien, que este ya es un sistema que también ocupa acá sobre la grupa, sobre el sacro, también se le pega, y también, pues, usted baja un programa computacional, un programa especial, ¿cómo se llama? Al celular, y les va a llegar las notificaciones de monta de cada uno de los animales del plantel. Entonces hoy día cada vez está siendo más fácil, ¿cierto? Poder detectar el celo en las vacas considerando las dificultades de la detección. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos entonces que vamos a tener, ¿cierto? Otros signos, ¿bien? Porque, por ejemplo, miren,
Si un animal camina más que otro, puede ser porque, imagínense, quizás está asustado, entraron perros, ¿cierto? O hay un predador y por eso andan caminando más. O quizás, por ejemplo, camina, o quizás da menos leche, pero que dé menos leche no solamente indicador de celo, sino que puede ser indicador de alguna patología. ¿Te fijas? Entonces, hay varias cosas que por eso es importante considerarlos principalmente los signos clínicos más relevantes y el más importante. Acá, esta es una cirugía que a través de, por ejemplo, de desarrollar un toro marcador, que es el que se le puede colocar este chimbol, ¿cierto? Esta cuestión que lo pinta, ¿ya? O también con una vaca androgenizada. Y aquí, en este caso, el toro marcador, lo que le están haciendo aquí es una desviación de pene. Lo que se hace es que se toma el prepucio y se lleva hacia un lado, cosa que la exteriorización del pene sea lateralizada. Y eso hace que obviamente el animal no pueda hacer intromisión, entonces no puede preñar. Sí puede marcar, pero no puede preñar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no va a poder hacer intromisión. ¿Ya? Yo esta técnica nunca la he visto realizar así de manera real. Esta es una foto que encontré. Ya, pero fíjense lo que hacen, entonces trasladan el prepucio hacia el lado, se fijan, y ahora la salida del pene queda hacia el lado. Entonces, así nunca va a poder hacer una monta, ¿bien? Pero sí tiene testículo y por lo tanto, si yo le pongo el chimbol, puede marcar, ¿bien? Acá este es otro elemento que yo no sé si alguno de ustedes lo conoce, sobre todo hay alguien acá que críe perros, alguno de ustedes chiquillos que críe perritos, ¿no? No, profe. Ya. Este de acá es un elemento bueno, todos le dicen el Draminsky. Draminsky es una marca, ¿ya? Una marca comercial de este sistema, ¿ya? Que esto es una especie así como una pistolita que tiene un transductor plástico y en la punta tiene, ¿cierto? Unos conductores. Y esto lo que hace es detectar la variabilidad eléctrica del mucus vaginal. Y según eso, te puede indicar si la hembra está en celo o no está en celo. ¿Ya? Esto apareció hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. La verdad es que hoy día yo no sé quién lo ocupa. Yo personalmente nunca lo he ocupado, yo personalmente encuentro que no tiene mucho uso, ¿ya? Eh, y lo están ocupando harto ¿cómo se llama? Los criadores de menor, porque dicen incluso ya aparecieron unos, porque antiguamente este era de bovino y era grande para una vaca, porque esa punta blanca se ingresaba por el genital, por vía vulvar, usted le ingresaba y veía, ¿cierto?, la conductividad eléctrica del moco. Imagina, entonces decía, mientras más licuado va a estar en celo, si no, así. Bien, el tema es que, claro, no funciona mucho y es un poco, tiene un costo tener este equipo y la verdad es que no funciona muy bien porque además tengo signos que son mucho más específicos. Porque hay que también entender que las variaciones eléctricas del mucus vaginal va a tender a ser causa de, sabemos, puede ser un celo, pero además hay que considerar que la conductividad está asociada a la dilución de electrolito y eso tiene que ver con consumos de electrolito y también con el estado de hidratación de los pacientes, ¿ya? Entonces en bovino como que ya no se ocupa mucho, la verdad, se ocupó un tiempo así como por cuando el boom del uso y después se empezó a ocupar harto en menor, ¿ya? Para detectar ovulación, pero la verdad que yo no sé todavía qué tan estudiado está este sistema para uso en menor que sea realmente fiable, ¿ya? Entonces, se los dejo acá solamente para que vean que existe, que se ocupó, pero la verdad es que yo no conozco en ninguna parte que ocupen el Draminsky hoy día para detectar celos en vaca. ¿Bien? Por ejemplo, también, po, detección a través de perros, detección de celo. Como los perros pueden detectar muchas cosas, podríamos ocupar detección a través de los perros, perros entrenados para detectar celos, por ejemplo. Es una opción. Bien. Pero si ustedes se fijan, hay una serie de formas, ¿cierto? Pero sobre todo, lo que nosotros vamos a buscar siempre es el signo cardinal, que es la hembra que se deja montar. ¿Ya? Y eso, chiquillos, por favor, que grábenselo porque no hay otra, ¿ya? Es la más importante y siempre la que usted requiere tener siempre en consideración. Bien, ahora, ya entendiendo, ¿cierto?, cómo funciona el ciclo sexual, cuánto dura cada fase,
¿cierto? Entendiendo cuál es el celo, cuáles son los signos, cómo se puede detectar celo, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo importante de conocer los ciclos de las vacas? Porque una cosa es entender cuánto dura y todo, pero ahora entender la importancia de conocer los ciclos sexuales de las vacas. Primero, hay que considerar siempre que es el punto de partida de la producción. Acuérdense, no hay producción sin reproducción. Es así de simple. No hay leche sin reproducción, no hay carne sin producción, sin reproducción. ¿Ya? Entonces, es muy relevante entender eso, ¿ya? Por eso que es tan importante conocer los ciclos. Y otra cosa, como bien dice ahí, la reproducción es una función de lujo que te regala el animal. ¿Bien? Por lo tanto, hacer una función de lujo requiere también que el animal pueda pasar por otras fases previas. Por eso que siempre a uno le dicen, primero la hembra se mantiene, después se produce y por último, cuando ya, ¿cierto?, completó esas dos primeras fases, recién ahí te regala la reproducción. ¿Ya? Entonces, por eso que es tan importante entender que la reproducción va a ser una función de lujo, porque requiere varios pasos previos para que se pueda producir. ¿Ya? Ahora, conocer los ciclos, además, permite conocer qué cosa, la fertilidad de cada vaca o vaquilla y por lo tanto la fertilidad del rebaño finalmente. Además, si yo sé cuánto duran los ciclos, cuánto dura el celo, etcétera, etcétera, y cada fase, me permite a mí sospechar de enfermedades cuando la ciclicidad esté anormal. Pero para saber y sospechar de anormalidad, lo primero que tengo que saber yo es lo normal. Bien, también permite conociendo los ciclos y conociendo cada fase, ya dijimos cuánto dura el metaestro, cuánto dura el diestro, cuánto dura el proestro y cuándo inicia y cuándo termina cada una de estas etapas, ¿cierto? Entendiendo eso, permite regular artificialmente cada ciclo, si es que yo quiero. Y por consiguiente, si yo entiendo todo lo anterior, permite evaluar qué cosa, el estado reproductivo, productivo y el estado general del sistema productivo al cual nosotros nos estemos enfrentando. ¿Ya? Y por lo tanto, conocer los ciclos permite optimizar el manejo reproductivo y general del rebaño. ¿Bien? Porque usted finalmente lo que hace es, conociendo, usted dice ya, ok, voy a hacer esto, voy a hacer este plan de sincronización, voy a organizar grupos, etcétera, voy a inseminar tantos animales y con eso yo puedo tener, ¿cierto?, un manejo adecuado. ¿Y qué es lo importante? También es que esto es importancia económica y en general aproximadamente un 75% de las vacas deben estar en producción y dando una cría al año, ¿ya? Y también un 25% de las vacas, esto es ganado lechero, tienen que estar secas, es decir, preñadas pero no lactantes, ¿bien? Y también, siguiendo un poco de la importancia de conocer los ciclos, lo importante es tratar de lograr la eficiencia reproductiva de los planteles. ¿Ya? ¿Y qué es la eficiencia reproductiva? Es la capacidad de volver a preñar las vacas lo más pronto posible y con el menor número de servicios después del parto. ¿Ya? Eso es eficiencia reproductiva, es decir, la vaca pare y desde que pare las trato de volver a preñar lo más rápido posible, ¿cierto? Y con la menor cantidad de dosis de semen o montas posible. ¿Ya? Y eso permite, ¿cierto? Cuando usted logra la eficiencia reproductiva, permite lograr el número de preñeces que un campo necesita al mes para poder sustentar su producción. Porque acuérdense, lo ideal es que los planteles tengan producciones relativamente parejas durante el año. Bien, y acá tenemos un esquema, chiquillos, de ganado lechero. ¿Ya? Este es un sistema productivo de ganado lechero y es más o menos cómo funciona de manera cíclica. ¿Bien? Y aquí les voy a explicar algunas fases, algunos momentos. ¿Bien? Que acá miren nosotros, ¿qué tenemos? Vamos a partir, por ejemplo, con una vaca. Aquí venía siendo ternera y llegó de manera sana
al primer encaste con 15 meses de edad y 350 kilos de peso. ¿Ya? Antes de esto, la vaca, por ejemplo, tiene que ser evaluada, tiene que ser palpada, ecografiada, y se le hace a la vaquilla, que es este animal que está acá, el jovencito, que está acá de 15 meses, una vaquilla. ¿Bien? Se le hace su ficha reproductiva. ¿Bien? Por lo tanto, se le hace su ficha reproductiva, el veterinario la revisa, la ecografía, y dice, mira, estamos ok, esperar madurez zootécnica para iniciar montas o inseminación. En este caso, por ejemplo, desde la evaluación del veterinario, que es antes de la madurez zootécnica, bien, ahora no la palpan cuando es ternera, estamos hablando de 12 meses, un poquito antes nomás. Dice, ok, de aquí para adelante la vaquilla tiene que ser evaluada todos los días para detección de celo. Si la vaquilla está con celo antes de la madurez zootécnica, en la ficha reproductiva se anotan las fechas de celo, pero no se insemina. ¿Por qué no se insemina? Porque tiene que esperar a que llegue ¿cómo se llama? Su madurez. ¿Bien? Pero ¿qué es lo importante de anotar desde antes los celos? Es ver la regularidad de esos ciclos. Es decir, deberían hacer celo cada 21 días y cuando ya llegue al momento de los 15 meses de edad y sus 350 kilos, ahí dicen, ok, ahora hay que inseminarla. Entonces la vaquilla hace un celo y se insemina. ¿Bien? Se insemina y se espera. Si es que la vaquilla no retorna al celo en 21 días después, es muy probable que esté preñada. Y normalmente al día 30 se va a hacer una ecografía reproductiva y se va a diagnosticar la gestación. Si la vaquilla, perdón, está preñada, se va y se traslada a un corral que se llama vaquillas preñadas. Y ellas esperan en el corral de vaquilla preñada hasta el parto. Bien, y yo entendiendo también ese procedimiento que yo le decía de vacunación, ¿cierto? Administración de oligoelementos y también de alimentación como el periodo de transición, ¿cierto? También lo realizo en estas hembras. Coloco vacunas para evitar la mastitis por coli, coloco vacunas para fortalecer el calostro y hago cambio de dieta, ¿cierto? 21 días antes, el periodo de transición, antes del parto, ¿bien? Hago ese cambio, entonces por eso que tengo que saber bien siempre las fechas, ¿bien? De monta, porque con eso calculo la fecha probable de parto. Bueno, va a venir la fecha probable de parto, la vaca va a parir, esta vaquilla va a parir y ya deja de ser vaquilla y ahora se llama vaca de primer parto, ¿bien? Ya dejó de ser vaquilla. Chiquillo, la definición de vaquilla es una hembra que no ha parido, no es más que eso. Podemos tener una vaquilla de 10 años, porque nunca se fue cubierta, ¿no? Pero, ¿cierto? Una vaquilla es la hembra que no ha parido. Y pasa esta vaquilla preñada a parir y se llama vaca de primer parto. Y normalmente en un plantel sano, es decir, donde las vaquillas se preñan cerca de los 15 meses de edad, ¿cierto? Van a parir y esa vaquilla cuando pare y pasa a ser vaca de primer parto, bien, ella todavía sigue en desarrollo corporal, todavía es chica, ¿ya? Todavía va a ser pequeña, de talla, de tamaño. Y por lo tanto, la vaquilla, por ejemplo, desde el punto de vista de fertilidad, la vaquilla es la hembra de mejor fertilidad del rebaño, porque es chiquitita y es joven. Mientras que la vaca de primer parto es la vaca de peor fertilidad del rebaño. Es decir, la que era vaquilla, que era la más fértil, pare y se transforma en la vaca de peor fertilidad del rebaño, porque ella, imagínense, tiene que volver a ciclar y además está creciendo y está produciendo leche. ¿Se fija? Entonces, ahí está la gran diferencia. Por eso uno siempre dice, la vaca de primer parto hay que tener harto cuidado con ella. Es la vaca de peor fertilidad y le va a costar un poco más preñarse. Bien, desde el momento del parto de la vaca, ¿cierto? Ella va a empezar a producir leche. Y normalmente la producción de leche se estandariza en 305 días de producción. ¿Ya? Mientras tanto, ¿cierto? La vaca pare
y después del parto empieza a producir la leche que le estaba diciendo y empieza a hacer una curva muy rápida hacia arriba en relación a la producción de leche. Y además la vaca tiene que hacer involución uterina, ¿ya? Es decir, el útero expulsa la cría y si no hubiera un problema, el genital se demora aproximadamente 42 días en volver a su tamaño original. No original, porque nunca, ojo, sí, nunca va a ser del mismo tamaño de como era antes, siempre va a quedar un poquito más grande. ¿Bien? Y se produce entonces un periodo de involución uterina. ¿Bien? Y aquí hay un nombre que se le da, que ustedes lo pueden leer aquí, que se llama PEV, que se le llama periodo de espera voluntario. El periodo de espera voluntario es una cantidad de días que se le asignan a la vaca donde la vaca no se vuelve a inseminar, por eso se llama periodo de espera voluntario. Es de un periodo que usted le da a la vaca donde no va a ser inseminada, aunque haga celo. ¿Por qué? Porque usted le va a dar ese tiempo para que se pueda producir una normal involución uterina. Si hay algún problema reproductivo, usted lo va a tratar ahí, ¿bien? Y después de que ¿cómo se llama? El periodo de espera voluntario pasa, recién ahí usted empieza a inseminar. Pero acuérdense, como hay fichas clínicas reproductivas de las vacas, la vaca pare y si la vaca hace celo a los 15 días, usted anota el celo. No monta, sino que anota el celo. ¿Bien? Sin ni un problema, usted lo anota. Listo. ¿Bien? Lo anota y queda solamente consignado. Y si vuelve a hacer otro celo dentro del periodo voluntario, lo vuelve a anotar. Y listo. Y cuando ya terminó el periodo voluntario, usted inicia el segundo encaste. Y ahí empieza nuevamente a intentar preñarla. ¿Ya? También durante el periodo voluntario usted hace la evaluación ginecológica postparto. Es decir, por ejemplo, 35 días desde el parto, usted hace, por ejemplo, una palpación rectal, una ecografía y una vaginoscopía, con la finalidad de ver cómo se produjo la restitución del útero después del parto, es decir, si se achicó como corresponde, si a través de la ecografía, si no hay alguna infección dentro del útero, evalúa también los ovarios para ver si hay ciclicidad o no. Acuérdense que la estructura que usted busca para ver si hay ciclicidad o no es la detección de cuerpo lúteo. ¿Bien? Normalmente son lisos, pero si es que no hay ciclicidad, que es normal en la primera etapa posterior al parto. Pero cuando ya vemos cuerpo lúteo es que ya la hembra está ciclando. Y después termina el periodo voluntario y vamos a iniciar el segundo encarte. ¿Ya? Aquí hay varias líneas, hay gente que tiene periodo, hay campos que tienen periodos voluntarios de 40 días, otros de 70 días, otros de 80 días, ¿ya? Pero ahí está dentro del rango más o menos el periodo voluntario que se asigna. Y después, cuando termina el periodo voluntario, las vacas ya empiezan a ser inseminadas, ¿bien? O cubiertas. La hembra se vuelve a preñar, vuelve a haber diagnóstico de gestación y la vaca sigue dando leche hasta un momento que es el secado. Y el secado de la vaca normalmente se realiza al séptimo mes de gestación. Y el secado no es más que la última ordeña de la temporada o de esa lactancia. Se ordeña la vaca. Si la vaca estaba con leche normal y no tenía mastitis, se ordeña y se aplica una terapia de secado. Que la terapia de secado, no sé si ustedes la han visto, chiquillos, pero son unas jeringas que tienen antibiótico y que se ingresa por la punta del pezón, ¿ya? Y que se aplica una jeringa en cada pezón, que uno los compra y vienen listas para ser aplicadas por el pezón, ¿ya? Pero aquí hay que tener ojo, la terapia de secado, ¿ya? No es lo mismo que los jeringas de tratamiento de mastitis. Las de mastitis clínica, uno compra y vienen 4 jeringas plásticas con una cánula plástica y uno ordeña la vaca cuando está con mastitis, termina la ordeña, le mete esta puntita, desinfecta, mete la puntita y aprieta el antibiótico y queda el antibiótico dentro de la glándula mamaria. Y eso es para un tratamiento de mastitis. Cuando yo quiero secar a una vaca, ocupo no el tratamiento de mastitis, sino que ocupo un pomo, que así se les llama, los pomos de tratamiento de vaca seca. Por eso que ustedes cuando vean las cajas de secado dice dry cow
o DC, dice Ubret DC, ¿ya? Dry cow, es decir, vaca seca. Y ese tratamiento solo es para vaca seca, es para secar vaca. Y también son antibióticos de depósito que usted le hace la última ordeña a la vaca, si la leche sale normal, la le sacan la leche hasta que quede el pezón arrugadito, seca la glándula, le aplican el antibiótico a cada uno de los pezones y la dejan y ya no se ordeña más la vaca. La glándula mamaria a las horas después, al otro día, va a estar llena de leche, pero como ya nadie la va a ordeñar, la glándula mamaria de manera fisiológica entra en un proceso de involución y se seca. Y pasa a ser esa ubre grande a esa ubre seca, chiquitita, arrugada y llena de pelo. ¿Ya? Y esto se tiene que hacer siempre en las vacas para dejar al menos 60 días de secado o de periodo seco. Entonces, cuando usted le diga qué es una vaca seca es una vaca que está preñada, pero no lactante, que está en los últimos 60 días de gestación. Y como les decía hace un rato, durante el secado se hace el procedimiento normalmente de qué? Ya dijimos, extracción, aplicación de antibióticos, vacunaciones, tonificaciones con algunas vitaminas u oligoelementos y normalmente aquí también se le hace la podología a las vacas, ¿ya? Se le arreglan las pezuñas para que esté en sus últimos días muy bien de patita, con un buen sistema inmune, y aquí se le saca en el periodo seco, normalmente se le saca el alimento concentrado de producción porque ya no está dando leche. Ahora solamente se deja con una alimentación más liviana, sin concentrado, para que también se pueda restituir su aparato metabólico, el hígado, el rumen, ¿ya? Y con eso vamos avanzando. Después vamos a llegar al 21 día preparto y empieza el periodo de transición donde vuelvo a tratar de ingresar de a poco los concentrados para la lactancia para ir preparando a la vaca para la nueva lactancia hasta que entra la vaca al segundo parto. Y después del segundo parto vuelve a esta misma dinámica: periodo voluntario, periodo de evolución uterina, examen postparto, inicio del tercer encaste, secado, se preña, se seca y así la vaca va avanzando en su vida productiva. ¿Bien? ¿Les quedó más o menos claro, chiquillo? Sí, profe. Ya, Sí. súper, ya. Entonces, tenemos esta dinámica que así es como funcionan las lecherías. ¿Bien? Las lecherías funcionan con esta forma. ¿Bien? Ahora, y de ahí nosotros vamos a empezar a desarrollar un programa reproductivo. ¿Ya? Porque usted como veterinario no va para allá solamente a palpar, sino que tiene que hacer un programa reproductivo, ¿bien? Y tiene objetivos, ¿ya? Los programas reproductivos, que eso es lograr los indicadores reproductivos óptimos, ¿ya? Porque hay indicadores que usted le van a decir, oye, ¿sabes que lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal? ¿Bien? ¿Y qué indican los indicadores, como bien dicen? Muestran qué cosa. Primero, cuando yo los tengo, me indican el manejo reproductivo del rebaño, ¿cierto? Si está haciendo bien, está mal. Si hay inseminación artificial temprana, es decir, cuando corresponde o está muy atrasada. La eficiencia de detección del celo, la calidad del celo, la calidad del manejo del semen, la calidad de la inseminación y del inseminador. Porque todos los valores que usted obtenga, todos los resultados, te va a indicar a ti, ¿qué cosa? La calidad de la persona también que está haciendo la inseminación. Porque esa persona, entre comillas, está haciendo efecto de toro ahí. Bien. Y acá aparecen los principales eh, indicadores, ¿ya? Que, por ejemplo, ustedes seguramente lo han escuchado. Miren, hay uno que se llama, que es el más posterior al parto, que se llama lapso parto primer celo. Lapso parto primer celo. ¿Qué significa? Es decir, ¿cuántos días después del parto la vaca o el grupo de vacas en promedio está haciendo su primer celo? Por ejemplo, hay vacas que hacen celo chiquillo a los 15 días después del parto, hacen un primer celo. Pero hay otras vacas que no hacen celo el primer día, a los primeros 15 días, y vacas que hacen al día 60 el primer celo.
Entonces, claro, yo puedo tener ese lapso primer celo o cualquiera de estos datos en relación a un animal o al grupo, porque voy a tener los datos de cada uno de ellas. Para eso es importante las fichas, porque usted las fichas las va llenando y después va sabiendo, pues dice, mira, esta vaca parió y después del parto, mira, la persona encontró al tiro un celo y mira, esta vaca hizo celo y tiene recién 15 días de parida. Y eso se anota, no se insemina, pero se anota el dato, ¿ya? Después viene el lapso parto primer servicio. En animales que están en buenas condiciones, va a estar asociado esto directamente al periodo espera voluntario. Pero acuérdense, lapso parto primer servicio, sabemos nosotros que el periodo espera voluntario, es decir, el tiempo desde la vaca que pare al que no se preña deberían ser entre 40 y 70 días como lo promedio, ¿ya? Entonces, si es que el plantel específico, porque esto depende de los planteles, si el plantel define que el periodo espera voluntario va a ser de 50 días, claro, el lapso parto primer servicio grupal debería ser, si es que todos los animales están normales, debería ser desde el día 50. ¿Por qué? Porque las vacas terminan el periodo espera voluntario y empiezan a ser inseminadas. Y ahí termina el lapso parto, y ahí empieza a ser el lapso parto primer servicio. Pero también, si es de manera individual, hay vacas que se van a atrasar y quizás su servicio va a ser al día 80, a pesar de que el periodo espera voluntario era el día 50. Entonces, el lapso parto primer servicio en esa vaca va a ser de 80. ¿Me siguen? Bien. Después vamos a tener otro periodo que se llama el lapso parto preñez, porque una cosa es que sea servida o inseminada y otra cosa es cuando se diagnostica preñada. Porque muchas veces las vacas se insemina una vez, pasan 21 días y la vaca vuelve a hacer celo y se vuelve a inseminar. Porque aquí hay otra cosa. Usted como veterinario va a decir cuántas oportunidades les doy a la vaca como normal para que se preñe sin que me la presenten a mí. Normalmente la gente dice, mira, insemínala una vez. Si la vaca en 21 días vuelve a hacer celo, insemínala de nuevo, sin preguntarme. Pero si ya la vaca repite una segunda vez, antes de inseminarla por esa tercera vez, preséntamela a la palpación rectal para yo revisarla, ecografiarla y ver que no esté enferma. Bien, entonces, tenemos los días abiertos, ¿ya? Que son hasta cuando la vaca se preña, ¿ya? Y lo ideal es que los días abiertos sean menos de 80 días, es decir, desde que la vaca parió a menos de 80 días la vaca debería preñarse, ¿bien? Porque acuérdense, los días abiertos son mientras no haya diagnóstico de gestación, ¿bien? Y después tenemos el lapso interparto, ¿ya? Es decir, el periodo que tiene una vaca o el grupo de vacas, y todo esto es, chiquillos, para un animal o para todo el grupo, ¿ya? Que es el lapso interparto, es decir, el periodo que va entre parto y parto. Siempre se dice que lo ideal es que el lapso interparto sea un año, es decir, 365 días. Pero eso es un sueño, porque hoy día, mientras los animales más productivos sean, pues, mientras más leche produzcan, se va a ver un poco en detrimento la reproducción de los animales. Entonces, si empezamos a tener problemas, ¿cierto?, con la reproducción de los animales, bien, es lógico que el lapso interparto se va a ir alargando, porque está produciendo tanta leche, ¿cierto?, que el animal va a retrasar su reproducción. Entonces, por ejemplo, sí, lo ideal es 365 días, pero hay planteles que el lapso interparto es de 380, hay otro que es de 400 días, ¿ya? Y para ese plantel puede que sea normal porque es un plantel que produce, todas sus vacas o cada vaca producen cerca de 40 litros diarios. Es lógico que les va a costar más lograr ¿cómo se llaman? Los lapsos indicados, ¿ya? También hay que entender, por ejemplo, algunos otros datos. Por ejemplo, la tasa de detección de celo. La tasa de detección de celo, ¿qué significa? Es el porcentaje de vacas que están en celo detectadas cada 21 días. En estricto rigor, si los animales están todos sanos y normales reproductivamente, en 21 días el 100% de las vacas deberían hacer celo. Porque en 21 días tenemos que todas deberían hacer celo
Unas en el día 1, otras el día 2, 3, 4, 5, así, hasta el día 21. ¿Ya? La otra es la tasa de servicio, que es el porcentaje de vacas elegibles que son inseminadas en periodos de 21 días. Las vacas elegibles son las vacas que pueden ser inseminadas. ¿Ya? Es decir, que ya pasaron su periodo de espera voluntario. Porque acuérdense, yo no puedo inseminar vacas que todavía no han pasado su periodo de espera voluntario y el veterinario no ha dicho cuándo empieza su inseminación. ¿Ya? Entonces, tasa de servicio, porcentaje de vacas elegibles que son inseminadas en periodos también de 21 días. ¿Cierto? Porque también me va a decir, pues, en cada 21 días, todas las vacas elegibles, si están sanas, deberían ser cubiertas. ¿Ya? Y la tasa de concepción es el porcentaje de vacas elegibles que fueron inseminadas en cada ciclo y que se preñaron. ¿Ya? Esto tiene que ver principalmente, ¿cierto?, en relación a los 21 días. ¿Ya? Pero de vacas elegibles. Y este de acá es el dato más importante. Hoy día, la principal, el principal indicador de eficiencia reproductiva en cualquier plantel, esto es lo más actual, es la tasa de preñez. La tasa de preñez hoy día es el valor más importante que se busca calcular o determinar. Entonces dicen, la tasa de preñez que corresponde son las preñeces que se logran de las vacas elegibles para servicio una vez terminado el periodo de espera voluntario cada 21 días, ¿ya? Es decir, que terminado el periodo de espera voluntario, ¿cuántas preñeces se van logrando cada 21 días? ¿Ya? Por lo tanto, va a reflejar qué cosa? La velocidad para preñar en un determinado rebaño. Es decir, porcentaje de vacas preñadas por ciclo de 21 días. ¿Ya? Eso me está indicando a mí la rapidez con lo que los animales, terminado el periodo, perdón, el periodo de espera voluntario, se empiezan a preñar. Y aquí miren el reto, lo cierto, ¿qué es lo que dicen? Es preñar sobre el 20 a 25% de las vacas elegibles. Fíjense, a pesar de todo, no es algo fácil. Solamente un 20-25 las vacas se toma como lo ideal es preñar, ¿ya? También tenemos otros datos, ¿cierto? Que están asociados a un programa reproductivo, porcentaje de parición, ¿ya? Que es los terneros nacidos versus vacas totales, ¿cierto? O sobre las vacas totales del plantel. El porcentaje de preñez, vacas preñadas, sobre las vacas que fueron encastadas o cubiertas o inseminadas. Y el índice coital es el número de servicios por vacas preñadas, es decir, cuántas dosis de semen si es inseminación se ocupan para preñar una vaca. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, hace tiempo el índice coital era 2. Significaba que era para que una vaca se preñara requería normalmente 2 dosis, esto es promedio, ¿ah? 2 dosis de semen. Es decir, yo lo que les decía, se hace celo hoy día, se insemina hoy día. Si hace un celo nuevamente en 21 días, se vuelve a colocar una dosis de semen. Ahí tenemos 2 dosis. Y de ahí yo ya no debería volver a tener. Y eso es un índice coital de 2 para esa vaca. Si la vaca no se preña con uno, con una segunda tampoco, vuelve a hacer después celo, usted la vuelve a revisar y vuelve a ser inseminada, ya ahí ya tenemos un índice coital de 3 para esa vaca. ¿Ya? Hasta que se preñe. ¿Bien? ¿Qué hora es? Ya, nos vamos a tomar un descansito de 10 minutos de nuevo, chiquillos, y seguimos, ¿ya? Vayan a hacerse un cafecito por mientras. Bien, entonces esto estamos hablando un poco porque hay que entender cómo funcionan los programas reproductivos para después, posteriormente, ¿cierto? Entender qué cosa hacer cuando uno hace un manejo reproductivo en los animales, ¿ya? Ahora, en relación al manejo reproductivo, ¿cierto? Y a la implementación de un programa o trabajo reproductivo en planteles, ¿cierto? Usted como médico veterinario tiene que asegurarse y revisar ciertos detalles previo a la aplicación de un programa. Primero, la identificación adecuada de los animales, ¿cierto? Como vemos bien aquí en la fotito, ¿cierto? Crotales, DIO, ¿bien?
y estos lectores nuevos que existen hoy día para poder, ¿cierto? Un bastón que usted lo acerca donde está el botón del DIO, ¿bien? Y tiene una paleta, ¿cómo se llama? Un chip y inmediatamente, ¿cierto? Identifica el número del animal y con eso uno puede llevar registro un poquito más rápido en relación a saber qué animal es el que tengo o el que estoy observando, si es que estamos en condiciones, por ejemplo, de barro o suciedad. ¿Ya? Entonces, identificación adecuada. Lo primero que requiere que cada animal esté bien identificado porque eso va a ser llevado a una ficha. Lo otro son infraestructura adecuada también, que tiene que ver con corrales bien cerrados, que no generen daños, que no generen lesiones, ya que sea adecuado el tamaño, en sombra, en bebederos, comederos, etcétera. ¿Ya? Lo otro también es tener implementados registros claros. Y esto no tiene que ver solamente, chiquillos, de caer en el tema de que todo tiene que ser súper moderno, que tablet y cosas así, sino que pueden ser fichas reproductivas bastante simples. Y eso va a depender del tipo de plantel. Si un plantel chico, usted puede hacer fichas clínicas simples. Si un plantel más grande, o dependiendo de los recursos que tengan, quizás pueden tener programas computacionales asociados. ¿Ya? Y es importante también un registro diario de datos, y eso es súper importante, ¿ya? Ahí donde está la gente, el trabajador, el que está a cargo, el administrador, porque acuérdense, el veterinario no es lo usual que trabaje todos los días en un campo, sino que va a ser asesoría, va una vez al mes, dependiendo del plantel, una vez a la semana, ¿ya? Depende. Y obviamente el personal calificado. Y el personal calificado normalmente lo tiene que entrenar usted muchas veces al inseminador para ciertos temas, no para la inseminación propiamente tal, porque hoy día para ser inseminador usted puede hacer un curso, no es necesario ser veterinario, usted va a un curso, ahí lo hacen normalmente en Osorno, varios cursos de inseminación, bien, que duran un par de días, 2, 3 días, y de ahí le dan una certificación de inseminador y usted puede buscar trabajo en eso, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que hacen hoy día la gente. Entonces, pero usted tiene como profesional explicar ciertos detalles que puedan ser relevantes y al inseminador se le pueden estar yendo, ¿cierto? Y eso puede afectar ¿cierto? El programa reproductivo. ¿Te fijas? Entonces, es importante que usted como personal calificado lo tenga siempre presente. Acá, por ejemplo, chiquillo, este es un calendario de celo. ¿Ya? Es un calendario de celo súper simple, chiquillos, y esto mismo lo podemos ocupar tanto para bovinos como para equinos. Y fíjense, es un calendario para anotar celo, y aquí están, hay números de los animales. Miren, ¿y esto cómo se organiza? Usted toma un calendario, por ejemplo, usted lo organiza, ¿cierto? Puede hacerlo de este año, y miren, acá podemos hacer, este es antiguo, pero da lo mismo, porque funciona igual para explicarlo, pero miren, va desde el 1 de abril al 21 de abril. ¿Por qué hasta el día 21? Porque estamos asociando un promedio de días de ciclo, ¿cierto? Que ya dijimos que el ciclo dura 21 días, entonces yo tengo del 1 al 21 de abril, y ahí tengo 21 días de ciclo. Por lo tanto, idealmente todas las vacas del plantel que no están preñadas deberían hacer celo en este momento, en esta semana, en esta columna, perdón. Entonces yo tomo un calendario común y corriente y digo, bueno, el 1 de abril, ¿qué día cae? Jueves. ¿Qué día es? Jueves. Jueves, 1 de abril, viernes 2, 3, y así, sábado, domingo, lunes, martes. Y usted solo, lo único que haciendo, lo va ordenando en columnas de 21 días. Entonces, si usted se fija, del 1 de abril al 1 de mayo, ahí tenemos un mes. Del 1 de mayo a junio, junio a julio, de julio a agosto, agosto, septiembre, octubre. Y si ustedes se fijan, entraron hartos meses acá adentro. Bien, en esta tablita. Y esta tabla, por ejemplo, una idea que uno siempre le da a la gente cuando son planteles pequeñitos, le digo, repliquen este esquema, obviamente con el año actual y los meses actuales, esto duplíquenlo y hágalo para, por ejemplo, ¿cómo se llama? En una melamina, en una pizarra. Bien, usted lo hace en una pizarra, ¿cierto? Una pizarra ¿cómo se llama? De melamina, con un lápiz con estos plumones permanentes, ¿sí? Estos Sharpie, y hace la misma división con regla y hace la misma cuestión, ¿ya? O algunos, por ejemplo, mandan a plotear ¿cómo se llama? Este calendario más grande, ¿ya? Lo hacen más grandote, ¿ya? Cosa que esto lo pueden pegar en una de las paredes de alguna de las salas importantes, por ejemplo, la sala de ordeña
donde se encuentra el termonitrógeno líquido. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para que el trabajador, por ejemplo, el inseminador, ¿se acuerdan que yo les decía puede ir con la libretita a anotar al campo? Bien, anota en su libretita las vacas que ven celo a los corrales y después viene para acá y la anota. A la vaca 2021 y ahí queda el registro de que el día 7 de abril, que cayó día miércoles, se detectó en celo la vaca 2021. Por ejemplo, si esta vaca había parido recién hace 15 días atrás, ¿cierto? Se anota su primer celo y nada más. Como la vaca hizo celo acá, si yo logro entender de que los ciclos duran 21 días y la columna es de 21 días, si la vaca hizo celo el 7, para que se cumplan 21 días nuevamente, la vaca debería hacer celo, pero para que hiciera el celo cada 21 días, debería hacer el celo acá, el día 28. ¿Bien? Y entre el 7 y el 28 tenemos 21 días de corrido entre celo y celo. Y ahí tengo un ciclo regular. ¿Bien? Pero también, como tengo claridad de que el celo puede ser, ¿cierto? Cada 21 días más menos 4, yo le puedo sumar y restar. Y es por eso que en esta imagen, miren, me apareció el 7, el 29, el 18 y el 9. Y si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, estos celos, esta esquema de celos, ¿serían regulares o irregulares? ¿Qué me dicen ustedes? regulares. Son regulares, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, esto es súper simple para usted o para cualquier persona que lo vea, poder determinar que los ciclos que usted está observando son ciclos regulares. A diferencia de los azules, que miren, si yo tengo acá el 2355, que debería haber hecho celo acá, pero miren, me apareció un celo más abajo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 días. Y aquí ya tengo un ciclo irregular. Entonces yo entendiendo esta irregularidad, porque después me hace celo pocos días después y después de nuevo, yo ya podría indicar que aquí tengo una irregularidad de ciclo y esto sí me lo tiene que ver el colega que vaya a hacer la reproducción. ¿Me entienden? Entonces, aquí yo puedo ver ciclos regulares y ciclos irregulares. Entonces todas las vacas se van anotando. Bien, y así a golpe de vista usted dice, ya voy a buscar la vaca. Ya, esta vaca, ¿cuándo hizo celo? Mira, hizo celo aquí, después hizo celo acá, ya está normal. Ya, esa está ok. Esta de acá tiene un problema y así uno va tomando decisiones. Y por ejemplo, miren, si hubiese pasado que aquí terminó el periodo espera voluntario, la vaca hizo celo y se inseminó y miren, después no se volvió a aparecer en celo, significa que si no repitió a la semana siguiente o a la columna siguiente, perdón, significa que esta vaca pudiese estar preñada, considerando qué cosa, que la vaca no retornó al estro. Porque eso es lo único que nos está diciendo, si entró o no entró el celo. Y ahí usted toma la decisión de decir, mira, si estamos aquí y vamos a hacer ecografía, voy a hacer la ecografía el día 30 en la vaca. Y si voy a hacer palpación, al día 60. Y ahí uno va calendarizando los manejos reproductivos. ¿Ya? Y esto es para un plantel pequeñito. Bien. Ahora, puede ser un plantel tampoco tan enano, chiquillo, ¿cierto? Igual sirve para un plantel no menor, ¿ya? Pero para esto yo necesitaría mandar a plotear esta misma hoja del calendario, por ejemplo, no sé, pues de 1,20 m por 1,20 m, una cosa más grande, cosa que la persona puede ir anotando con un plumón, ¿ya? Y lo bueno es que no hay que borrarlo, porque así usted va llevando y se sienta y es cosa que usted se siente adelante y empezar a analizar vaca por vaca según la información que le está diciendo. ¿Bien? Aquí pueda encontrar muchos hallazgos. Bien, entonces tenemos eso como ficha del rebaño, ¿cierto? Para los celos. Y aquí nosotros podemos hacer unas fichas individuales, ¿ya? Una ficha reproductiva individual donde va a estar el número de la vaca, el DIO normalmente, o algún número que se le asigna a la vaca. Si es que hay fecha de nacimiento, también la puede colocar. Si tiene nombre, si son animales inscritos, también lo puede colocar. Y ahora, este de acá, aquí la ficha se divide en dos. Uno que es el anverso y otro que es el reverso. El anverso de la ficha es este que está aquí. Es este donde están los datos de identificación y en el anverso también está esta parte. Lo que pasa es que aquí, chiquillo, usted tiene que colocar más filas hacia abajo. Aquí les puse las dos, puse tres nomás para que entraran, ¿ya? En esta imagen, ¿ya? Pero esta de acá sería la que va por delante y esta ficha, esta parte de atrás, es la que va en el reverso de la ficha. ¿Bien?
y cada una, ¿cierto? Va a tener varias filas, entonces usted puede anotar mucho tiempo aquí. Entonces, por ejemplo, la vaca 0506, no sé, cualquier número, ¿ya? O 2055, usted coloca acá, por ejemplo, si la vaca era vaquilla, por ejemplo, la vaquilla empezó a hacer celo aquí en tal fecha. 21 días después volvió a hacer celo. Después volvió a hacer celo 20, y aquí cumplió, por ejemplo, en el tercer celo ya cumplió la madurez zootécnica. Usted lo que hace ahí, en vez de colocar la fecha del celo acá, puede anotar la fecha del celo acá. Entonces usted está diciendo que aquí eran celos sin inseminación y aquí eran celos con inseminación. ¿Me entiende? Entonces aquí se sabe que las primeras dos fueron celos no cubiertos y el tercer celo fue un celo donde se inseminó. Bien, si la vaquilla no vuelva a entrar en celo, ¿usted qué esperaría? Que la vaca no retorne al celo, por lo tanto en las columnas de abajo no deberían haber, porque acuérdense, esto se va replicando hacia abajo nomás. Y usted aquí, ¿cierto? No hay más celos hacia abajo y por lo tanto usted espera al diagnóstico de gestación, al día 30, por ejemplo, con eco. Perfecto. Llega el día 30 y usted da vuelta a la ficha y se va a la parte posterior de la ficha y coloca la fecha de palpación y eco, ¿cierto? Y si está preñada, le coloca preñada en diagnóstico. Y si la diagnostica preñada, como aquí tiene la fecha cuando fue cubierta, y tengo la fecha de cubierta, yo puedo calcular a través de los discos de cálculo, ¿cierto? Que son discos de cálculo comerciales que ustedes lo pueden comprar, inmediatamente me puede dar la fecha de probable de parto. ¿Bien? Y después cuando la hembra pare, coloco la fecha de parto real. Y después, cuando pasan 30 días, 35 días, después del parto, porque aquí decía preñada, acá abajo coloco la fecha del examen obstétrico. Perdón, diagnóstico ginecológico postparto, perdón. Y ahí dice, no sé, pues ahí encuentra todo normal y de la alta reproductiva y espera qué cosa, que termina el periodo espera voluntario y después se siguen anotando los celos y así vamos haciendo el seguimiento de ficha individual, vaca por vaca. Esta es ficha de cada paciente. Cada vaca de la lechería debe tener su ficha reproductiva individual para ir llevando los registros. Pero también podemos tener, por ejemplo, cuadernos de servicios. Chiquillo, no tiene para qué ser un cuaderno especializado, puede ser un Excel o puede ser un cuaderno común y corriente. Y miren, cuaderno de servicio, el mes, entonces se hace por cada mes del año, enero, uno para febrero, pero ojo, no el cuaderno para cada mes, sino que se hace una hoja o dos hojas por mes. ¿Por qué? Porque miren, aquí usted coloca, como es de servicios, usted coloca aquí, miren, el número de la vaca, si es que tiene nombre la vaca, cuándo fue cubierta, el código del toro, si es de inseminación y el nombre del toro. Entonces usted aquí va a ir viendo el gasto de semen en un mes. Y ahí va a ver cuántas veces la misma vaca se repite y ahí puedo ir calculando todo lo que había, los indicadores. Los indicadores los voy calculando en la ficha, porque aquí tengo los datos, ¿ya? O en los cuadernos de servicio, ¿ya? Entonces, tenemos acá, ¿qué otra cosa? Cuaderno de servicio, dijimos, cuaderno de partos. También pues, se ordena por cada mes del año. Y mire, ¿qué me está diciendo? En los datos de la madre, dice, se anota el número de la madre, se anota el nombre del papá de la vaca y qué hija corresponde al toro. Es decir, esta es la hija número 5 del toro tanto. Y después cuando la vaca pare, esta vaquita pare, yo conozco los datos de la cría, que parió esta vaca que está aquí. Entonces coloco el sexo, si es hembra o macho, si son dos, número de crotal asignado a cada uno de ellos, la fecha de nacimiento y nombre del padre ahora con el cual fue inseminada esta. Entonces ahí tengo datos de genealogía, por ejemplo. Y aquí también sí que parieron dos, una hembra y un macho. Yo podría decir, ah, mira, parió un hembra, un macho, hay que evaluar a la hembra por un posible Martini. ¿Ya? Entonces ahí uno puede ir tomando todos los datos y dejándolo muy clarito para que no se nos vayan pasando. Bien, entonces, las etapas del programa reproductivo, podemos tener muchos otros cuadernos, por ejemplo, un cuaderno sanitario, donde usted va anotando cada, por ejemplo, cuándo se hacen las vacunaciones, cuándo y calendariza con vacunaciones, desparasitaciones, el examen clínico, etcétera. Y otro cuaderno de
enfermedades. Y ahí usted va colocando, miren, la vaca, hoy día yo vine, la vaca tanto, tanto, está coja, tiene cojera al miembro posterior derecho, pezuña medial. Ya. Se realizó recorte, se realizó despalme, se aplicó taco, se dejó vendaje, se aplicó pederol o se aplicó tocoper, cualquier cosa. Bien. Control en tantos días, cambiar vendaje cada tantos días, aplicación de antibacteriano, etcétera, lo que requiera. Bien. Y siguiendo con el programa, ¿cierto? Las etapas del programa tienen que ver con recolectar información, ¿cierto? Usted va, ojalá en la primera usted recolecte información, qué es lo que tiene. Segunda, evalúa la información, ¿bien? Y tres, establece metas. Pero ojo, las metas tampoco pueden ser metas tan descabelladas. Si por ejemplo, en un plantel no hay información, hay que volver a tener información. ¿Me entienden? Hay que tener información. Entonces, por ejemplo, yo les conté, o no sé si les conté, pero yo fui a hacer una asesoría hace unos, como 2, 3 semanas atrás a una lechería que funcionó como lechería grande y por temas de la vida no la dejaron como no vota, pero como que la pararon. Bien, vendieron los animales y ahora quieren retomar la lechería de nuevo, ¿cierto? Entonces quieren comprar animales y todo el cuento y todavía les deben quedar un número de animales que es menor. Entonces me pidieron a mí que fuera a verla, yo fui para allá y ¿qué llevo yo? Llevo fichas clínicas, yo hice fichas reproductivas, las mismas que les mostré, ¿ya? Pero más largas, para poner más cantidad de información. Llevé este calendario de celo actualizado a los meses, al a abril, cuando fui. Entonces yo lo que hice fue, me pusieron todas las vacas del plantel, las palpables, me las pusieron a todas, yo a todas las palpé, las identificamos, hicimos la ficha de cada una de ellas. Bien, entonces las pusimos, hicimos toda la cuestión y se ecografiaron a cada una de ellas y fui poniendo, no sé, po, esta vaca está en tal condición, está preñada, vaca está abierta, etcétera, vaca está posparto, hicimos toda la evaluación y dejamos las fichas allá. ¿Cuál fue la pega que se le dio ahora a la gente que está allá a cargo? Es que ellos tienen que hacer detección de celo todos los días para ir anotando ahora en las fichas, porque el problema es que como ellos cerraron la lechería y ahora la están volviendo, ahora necesitan nuevamente crear registros. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Entonces ellos tienen la labor de ir detectando, ir anotando en las fichas que yo les dejé, cosa que cuando yo vaya de nuevo, ¿cierto? Pueda ir evaluando cómo está efectivamente y ahí tomando esta información, evaluarla y establecer metas. Bien, esa es más o menos la idea. ¿Ya? Y aquí obviamente se establecen las visitas regulares y eso depende. Por ejemplo, para ese plantel, como es un plantel chiquitito, ¿cierto? Con una visita al mes es suficiente, pero claro, planteles más grandes van a requerir visitas cada vez más seguido. ¿Bien? Incluso ya hay planteles, hay lecherías que ya tienen chiquillo veterinario todos los días, ¿ya? Veterinario full time de lunes a sábado. ¿Ya? Eh, pero claro, depende de la lechería, de lo que pues, estén dispuestos a pagar, etcétera. Ahora, cuando usted va, después ya tiene todo andando, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en cada visita? Por ejemplo, evaluar a las vacas a los 30 días postparto, ¿ya? Entonces usted se va a pegar el pique, va a ir allá y va a tener claridad que usted tiene que evaluar a las vacas que parieron. ¿Qué va a hacer? El examen ginecológico postparto, que era el que yo les decía, para ver cómo se está produciendo la involución uterina y la restitución ovárica. Bien, y lo deja anotado en la ficha. Evaluar, por ejemplo, y tratar a vacas que no han sido vistas en el celo, no han sido vistas en celo en el posparto, porque sabemos que las vacas deberían empezar a ciclar, pero no todas empiezan a ciclar, entonces hay que evaluarlas, ¿ya? Y ver esas vacas por qué no están haciendo celo, ¿bien? Y tratarlas. Después, por ejemplo, evaluar y tratar vacas con ciclos irregulares, vacas con quistes foliculares. También hay que tratarlas, hay que evaluarlas, ¿bien? También usted va a evaluar y va a tratar vacas que repiten celo, es decir, lo que les decía, vacas que, por ejemplo, están haciendo celo, ¿cierto? La inseminaron una vez, repitieron celo, se volvieron a inseminar y después
volvieron a repetírselo, ahí le dicen ya, si usted dijo no solamente son 2 dosis por vaca que se permite, ahí se la van a presentar a usted. Con esa ficha le van a decir, doctor, esta vaca viene a tal cosa, está repitiéndoselo. Ya usted la palpa, la evalúa y hace todo lo que tiene que hacer desde el punto de vista médico para solucionar el problema. Además, por ejemplo, usted va a manipular la función ovárica en vacas que están ciclando, ya sea de manera regular o no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quizá hay vacas que hay que apurarlas, que hay que reproducirlas para lograr los objetivos. ¿Ya? Diagnosticar preñeces. ¿Bien? Evaluar vaquillas que van a entrar en caste. Controlar animales que usted ya trató y revisó en las visitas anteriores. Si fijan, es como ir haciendo, ¿cierto? Lo que hemos ido conversando, ir evaluando visita a visita, ¿cierto? Según las condiciones que vayamos observando. Bien, entonces con las fichas clínicas, normalmente ponen a las vacas en la manga. Al lado usted tiene ahí su equipo de ecografía, la palpación, las drogas que va a ocupar para sincronizar. Y ahí está normalmente el inseminador, que es el que lleva todos los días las fichas y les va diciendo, doctor, esta vaca, no, esta vaca tiene que esperar porque la inseminé ayer. Puerta, puerta le dicen. Le abren la puerta y se va de nuevo al corral. Esta vaca, no, esta vaca viene a diagnóstico de gestación, tiene 30 días. Y ahí le ponen el ecógrafo y ve diagnóstico. O sabe que, doctor, esta vaca está repitiéndoselo. Y ahí la revisa y así. ¿Ya? Entonces así va controlando animales. ¿Les quedó más o menos claro, chiquillos? Sí, profe. Ya, recuerden, chiquillos, que esto es bien importante porque finalmente reproducción lo llevamos, toda la parte endocrina lo terminamos llevando a esto, ¿cierto? Al trabajo que usted va a hacer después. Bien, acá tenemos algo que es importante también siempre entender que está asociado a la reproducción y asociado al gasto energético. ¿Se acuerdan que yo les decía que la vaca tiene un periodo espera voluntario, que la vaca tiene que llegar siempre con una condición corporal, porque si la vaca está muy flaca tampoco preña, etcétera? ¿Ya? Y aquí está un poco la explicación de por qué pasa. Miren, aquí hay varias curvas. Uno dice la energía, otro equilibrio de energía, otro condición corporal y después dice fertilidad. ¿Ya? Y todo está más o menos en el mismo lapso de tiempo. La vaca pare, ¿cierto? En esta línea, aquí pare, y miren, desde que pare, inmediatamente la vaca empieza a producir mucha leche, la vaca lechera. Y al producir leche, miren, pum, el requerimiento de energía es muy elevado, pero lamentablemente la vaca después del parto todavía no puede consumir mucha comida, porque como estuvo preñada, la cría ocupó mucho espacio dentro del abdomen, ¿cierto? Porque el útero se distendió y comprimió el rumen y el rumen se achica. ¿Ya? Entonces, después que la vaca pare, el rumen no se agranda inmediatamente, sino que se demora. Y eso se le llama inapetencia postparto, porque no puede comer por volumen. ¿Bien? Entonces, si ustedes se fijan, lo que requiere la vaca es mucho más de lo que puede consumir en un primer momento. Y eso va a llevar a que la vaca en el posparto temprano va a estar en balance energético negativo. Va a estar, por ejemplo, no alcanza a consumir lo que requiere. Y como requiere más de lo que consume, el animal lo tiene que llevar usted con una condición corporal al parto adecuada. ¿Para qué? Para que la vaca usted le permita que baje de condición corporal, pero sin que afecte la fertilidad. Es por eso que la vaca al parto debería llegar con una condición corporal de 3,5 aproximadamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense, la condición corporal es un reflejo de la disposición de energía que tiene guardada a través de grasa. Bien, entonces, ¿cierto? Aquí ya tenemos la energía que requiere más la que consume, no son acordes y por lo tanto el animal va a perder peso, ¿ya? Y eso lo va a tender a suplir con pérdida de condición corporal. Bien, y este balance energético negativo que va a estar la vaca durante esta primera etapa, sobre todo los primeros 100 días, bien, hace que también que la fertilidad esté baja y va a estar baja en el momento donde sobre todo nosotros debemos tratar o intentar preñar. Bien, entonces por eso que es tan importante entender este esquema,
porque aquí nosotros vamos viendo lo que está asociado a la reproducción con la energía, y era por eso que yo siempre les digo, si usted va a un campo y le dicen, doctores, que la vaca no está haciendo celo y que colóquele hormonas, y usted ve que las vacas estén flacas, usted le tiene que decir lo primero, súbala de peso y después hablamos. No le puedo inyectar hormonas porque si no las hormonas no van a hacer nada, ¿ya? Y eso es lo que la gente tiene que entender, ¿ya? Que la verdad es difícil que entienda, la gente es súper porfía para eso, ¿bien? Después, aquí rapidito, esto lo vamos a ver, esto, por ejemplo, lo que en ganado de carne. Ya salimos de lechería y ahora estamos en ganado de carne, en engorda, ¿cierto? En la parte que se llama el rebaño criancero, donde están las madres con las crías, ¿ya? Acuérdense que la vaca pare y la crianza es en pradera, a diferencia del bovino lechero, ¿ya? La leche que da una vaca de carne es para la cría, ¿bien? Ahora, ¿cómo funciona? Por ejemplo, esto es el sistema más común. Esto verde es la curva de pradera del año, acá en el hemisferio sur. ¿Se fijan? La curva de pradera está muy baja, ¿cierto? En las épocas de invierno y aumenta la curva de pradera ¿en qué fase? En primavera y verano. ¿Bien? Entonces, normalmente en primavera y verano hay un exceso de comida y por eso que en primavera y verano lo que hace la gente es conservar alimentos para la época de bajo alimento. ¿Bien? Ahora, en ganado de carne también tenemos fechas que son temporadas, dice una temporada de parto y tenemos temporadas de encaste. El temporada de encaste, acuérdense, es la temporada de monta. Bien, y la temporada de encaste, miren, son 2 meses normalmente, no más que 2 meses, ¿ya? Y son 2 meses para tratar de cuando las hembras se preñan, paran posteriormente en el año siguiente, por ejemplo, acá, estoy aquí. Si las hembras fueron cubiertas acá, se van a preñar aquí, va a pasar todo un año y van a llegar nuevamente a la curva y van a parir todas juntas en 2 meses también. Durante el periodo de encaste es el único momento del año donde la vaca va a estar en contacto con el toro. El resto, los toros están en otro lado. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? Es que miren, la hembra se encasta, porque miren, la hembra parió de la temporada anterior, pare en esta fecha. Miren, pare entre agosto y septiembre. ¿Ya? Paren y están con sus crías. La vaca se tiene que recuperar y después entra la temporada de encaste. Y se tiene que preñar con la cría al lado. El toro la monta y anda la cría por el lado de la madre. Bien. El problema es cuando, por ejemplo, si una hembra se encastó muy tarde y se preñó aquí, en la temporada siguiente de parto es muy probable que para acá, muy al final. Y por lo tanto, el periodo de recuperación para el nuevo encaste también la va a atrasar y va a tener riesgo de que no se preñe. Bien, entonces estas temporadas son estándar, ¿ya? Y si ustedes se fijan, en la temporada de encaste son 60 días, es decir, cada vaca puede hacer máximo 3 ciclos, 3 celos, y en 3 celos se tiene que preñar. Es por eso que cuando ustedes después en el taller hagan evaluación de macho y les hagan revisar toros, por eso que uno tiene que hacer una buena evaluación, para que el toro en solo en 2 meses logre la preñez que usted necesita, ¿ya? Después las vacas se encastan y en marzo del año que viene se hace el diagnóstico de gestación a todas. Y las vacas que están abiertas, es decir, que no se preñaron, se eliminan del plantel. Y aquí también se realiza el destete. Ahí se separan recién de la madre como a los 6 meses. ¿Ya? Ese es más o menos el esquema de sistema productivo. Aquí están, por ejemplo, solamente para que los vean, ¿cierto? Parámetros reproductivos, ¿bien? Asociados a la producción de carne. ¿Bien? Y acá en el caso del programa reproductivo para ganado carne, según el momento, también po, las vacas que parieron hay que realizar un control postparto. Usted tiene que seleccionar vacas y vaquillas para el encaste, ¿bien? Tonificar animales, colocar quizás vitaminas, oligoelementos, etcétera. Revisar vacas que no han hecho celo sobre 60 días y las vacas que repiten en casos que sean inseminadas, por ejemplo, hacer el diagnóstico de gestación y calendario de fecha probable de parto. Un poco más simple, pero aquí tendríamos, por ejemplo, un registro predial reproductivo de carne. ¿Se fijan dónde está el número de la vaca, la fecha del último parto, inicio del encaste, término del encaste?
el toro que se utilizó en el encaste o los toros utilizados en el encaste, bien, o si es inseminación artificial o monta natural, fecha del diagnóstico de gestación y el resultado positivo o negativo, se calcula la fecha de parto o pues, fecha probable de parto, después si pare el tipo de parto, si es normal o anormal o dificultoso y el sexo de la cría. ¿Te fijas? Todos esos datos uno los va tomando, ¿bien? Los va tomando ¿para qué? Para poder ir trabajando, ¿ya? Déjenme ver una cosita. Ya. Y, ¿cierto? Lo que yo le estaba diciendo, por ejemplo, estos son calendarios chiquillos de cálculo gestacional. ¿Ya? Este es un calendario de cálculo que usted lo puede, ¿cómo se llama? Comprar. Acá en Chile los puede comprar, son de plástico y este disco del centro es móvil. Entonces se va ordenando, entonces usted coloca, por ejemplo, la fecha de monta, usted la busca en la fecha que corresponde y inmediatamente les va a dar cuándo la vaca debería parir, cuándo hay que secar en caso de ganado lechero, cuándo se hace el diagnóstico de gestación, cuándo debería retornar o no al ciclo, etcétera, y con eso son bastante simples de poder evaluar algunos detallitos importantes. Bien, ahora voy a, un segundito, vamos a avanzar en la segunda última parte. Un segundito. Se ve ahí, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cierto? Ya. Entonces, ya entendiendo cómo funcionan los sistemas productivos de manera bien rápida, esto después ustedes igual lo van a ver en producción de rumiantes, etcétera. Bien, ahora lo que vamos, ya entendiendo todo lo cómo funciona el sistema, es decir, del periodo espera voluntario, cómo funciona el ganado carne, etcétera, etcétera. Ahora, ya que entendemos, sabemos cómo funciona el ciclo de la vaca, cómo funciona el celo, cada cuántos días, etcétera, y sabemos que tenemos que lograr ciertos objetivos, nosotros vamos a hacer manipulación de la función ovárica. Bien, es decir, sincronización. Como ustedes ven acá, tenemos tres corredores, que es un bonito como va a poder explicar, ¿cierto? Que en esta foto tenemos corredores que van en distintos momentos para llegar a un mismo lugar. Bien, entonces la manipulación de la función ovárica finalmente va a tratar de hacer, ¿qué cosa? Ordenar que estos tres corredores estén en un mismo momento. Y a eso se le llama manipulación de la función ovárica o también sincronización. Bien, pero para entender un poco cómo funciona la manipulación hay que entender que, fíjense, la falla en la detección oportuna y correcto del celo es el principal factor que limita el rendimiento reproductivo en la gran mayoría de los planteles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos que la detección de celo es un proceso que dura poquito tiempo, es bien acotado, ¿bien? Y eso me limita a mí, ¿bien? Entonces yo tengo que tratar de tener, ¿cierto? Eh, una detección de celo adecuada, pero eso es lo que limita la detección, ¿bien? Entonces, como se entiende que es complejo detectar celos, lo que se trató de hacer, ok, sincronicemos celos o también sincronicemos ovulaciones, que son dos cosas distintas, con la finalidad de que los manejos reproductivos sean más eficientes y esto haga que sean también más eficientes los servicios. ¿Por qué? Porque si yo sincronizo los celos, yo concentro la manifestación de celo y por lo tanto puedo llevar todos mis esfuerzos a detectar los celos en un momento determinado. Bien, ahora, para estos métodos en general se ocupan fármacos. ¿Ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, análogos de prostaglandina F2 alfa, el uso de progestágenos, GnRH o análogos de GnRH, estrógeno y también algunos protocolos pueden ocupar incluso gonadotrofina coriónica equina. Hay protocolos de todo tipo. ¿Ya? Vamos a ver lo más común, lo más simple para que lo puedan entender. Por ejemplo, tenemos que ahora el uso de la sincronización
lo podemos hacer tanto en ganado de carne y en ganado de leche, ¿ya? Eso es lo básico. Puede ser ocupado en vaquillas o en vacas, ¿ya? ¿Y qué permite, qué usted logra cuando hace sincronización de las hembras? Primero, facilita la incorporación de la inseminación artificial, porque si yo comprimo la manifestación de celo, por ejemplo, es más fácil la detección de celo visual y por lo tanto todas las inseminaciones van a ser en un periodo determinado, ¿ya? Me permite adelantar entonces el celo, como bien dice también, que ya lo dije, permite concentrar detección de estro o incluso evitar la detección de estro. Porque yo les dije que habían dos sistemas, uno que se llama sincronización de celo, donde yo lo que hago es concentrar la manifestación conductual del estro, y hay otro que se llama la sincronización de la ovulación. Y cuando yo hago sincronización de la ovulación, incluso yo podría hacer inseminación sin necesidad de detectar celo. Porque cuando usted sincroniza la ovulación, usted sabe cuándo usted va a hacer ovular la vaca. Entonces ella ya no necesita el celo, porque usted de manera farmacológica va a inducir la ovulación. Por eso todo lo que vimos antes, por eso todo lo que vimos de cómo funcionan las hormonas, etcétera. Bien, ¿y qué otra cosa permite? Lograr gestaciones y partos más temprano en cada temporada, por ejemplo, en ganado carne, y facilita manejo sin duda. Pero ¿qué involucra ahora sincronizar? Primero que hay muchos protocolos, chiquillos, hay protocolos, el que ustedes busquen van a encontrar protocolos distintos. Son más caros, requieren manejo. Para poder hacer un protocolo, usted debe llevar registros, ¿ya? Además, debe mantener el estado sanitario del ganado. Los animales deben estar sanos, ¿ya? Y considerar, sí, que la fertilidad es variable. No, no porque usted sincronice van a preñarse todas las vacas. Hay limitantes de fertilidad que es importante que usted le comente al productor. ¿Bien? Entonces, esto es súper relevante desde el punto de vista de lo que usted va a hacer finalmente como protocolos. ¿Bien? Ahora, en general, y aquí se van a fijar que es súper simple lo que estamos hablando. Mira, la base de la sincronización de celo y de la ovulación son dos. Por una parte, usted va a cortar la actividad del cuerpo lúteo, induciendo celo. ¿Se fijan? Es decir, que yo les decía, si yo le coloco una prostaglandina a una vaca en diestro, voy a cortar la vida del cuerpo lúteo y por lo tanto, si corto la actividad del cuerpo lúteo antes, va a volver un celo. Entonces se llama inducción de celo. Y ahora, si yo alargo, ¿cierto? El ciclo a través de algún fármaco, por ejemplo, como la progesterona, que estoy colocando un cuerpo lúteo exógeno, suprimo un celo. Por lo tanto, alargo el ciclo. Entonces yo puedo sincronizar a través del alargamiento del cuerpo, de la función del cuerpo lúteo o acortamiento de la función luteal. ¿Bien? Entonces, es re importante entender eso como lo básico, porque ahora digo yo, ok, ¿y qué animales ocupo? ¿Cuáles son los animales elegibles? Y el principal punto, chiquillo, es que son animales, ya sean vaquillas o vacas, que estén ganando peso, que no estén perdiendo, que estén ganando peso y que tengan una buena condición corporal. Y normalmente la buena condición corporal está entre el 2,5 y 3,5. Idealmente que tengan una cierta cantidad de días postparto, porque eso significa que van a estar ganando peso y van a estar en buena condición. Si ustedes se fijan, yo les dije, la vaca de primer parto es la vaca de peor fertilidad del rebaño, por lo tanto a ella se atrasa este periodo, porque le va a costar más. Bien, por eso que la vaca de primer parto el día 80, la vaca de segundo parto 65 días postparto. Bien, y acá tiene que ver con la condición que yo les decía, lo que estábamos viendo recién. Miren, la condición corporal al parto, baja condición corporal al parto, moderado o buen estado, y porcentajes de vacas en celo durante los días postparto. Y miren ustedes que si ustedes se fijan, las vacas en buen estado corporal, de condición corporal, al día 60, el 97% está haciendo celo, al día 60. Mientras que las vacas que están en baja condición corporal, recién al día 90 posparto, solo el 66% de las vacas están haciendo celo, esto es en ganado de carne.
¿Ya? Entonces, es muy importante entender que la condición corporal va a ser fundamental para saber también a qué animales yo les aplico y les realizo estos manejos de sincronización. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, además del uso hormonal, se pueden ocupar técnicas o prácticas de manejo de lactancia, como son los destetes. Aquí tenemos dos sistemas. Ahora, no significa que estos vayan a generar por sí solos cambios endocrinos, pero sí ayudan. Aquí tenemos un sistema que se llama creep feeding, este que le estoy marcando acá, y este que se llama creep grazing. Y finalmente, ¿qué es? Miren, es como hacer alimentación diferenciada, cosa que le quitemos un poquito de presión a la madre de alimentación y de desgaste energético. Miren, fíjense que aquí este es un cerco eléctrico y en el cerco eléctrico alcanzan a pasar las crías hacia un pasto que no entran las madres. Por lo tanto, pueden comer una pradera más tierna, por ejemplo. O en el creep feeding, aquí yo, por ejemplo, solamente entran los teneritos a comer un concentrado. Entonces también le quitan presión a las madres, porque las madres no pueden entrar a comer ahí, solo entran ellos, entonces se llenan ellos, los chiquititos, y así toman menos leche. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene una importancia la lactancia. ¿Bien? Acuérdense, mientras más succiones haga el ternero, se van a generar fenómenos que van a ser detrimentales para la reproducción de la vaca. ¿Ya? Miren, aquí tenemos un método que es usando prostaglandinas. ¿Ya? Que lo conversamos, ya lo hemos conversado miles de veces. Las prostaglandinas, para que funcionen, tiene que haber un cuerpo lúteo activo. Miren cómo protruye este cuerpo lúteo en este ovario de esta vaca. Bien, es un método que sincroniza celo. Solo cuando yo lo ocupo, la prostaglandina sola, solo sincroniza celo, porque lo único que yo hago es destruir el cuerpo lúteo. ¿Ya? Siempre es importante entender que solo funcionan en animales que estén ciclando y con cuerpo lúteo funcional. Si usted le coloca una prostaglandina a una vaca que no tenga cuerpo lúteo, no va a ser celo, porque requiere tener una estructura para destruir. ¿Me entienden? Y otra cosa, son abortivas, por lo tanto usted tiene que descartar gestación antes de colocarlas. ¿Bien? Ahora, ¿por qué sincronizan solo esto? Porque no, acuérdense, como yo estoy solamente fijándome en el cuerpo lúteo, no considera las poblaciones foliculares que hay en el diestro. ¿Se acuerdan que habíamos visto que tienen ondas de desarrollo folicular las vacas? Bien, no evalúa eso, sino que solamente dice, tiene cuerpo lúteo, le coloco. Porque no es lo mismo que al momento de la aplicación tenga un folículo de 5 milímetros a que tenga uno de 9 milímetros. Porque el de 5 milímetros se va a demorar más en ovular, mientras que la otra se va a demorar menos. Por eso que solo sincroniza celo, no la ovulación. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, aquí hay uno que es el target breeding, que es un protocolo de prostaglandinas. Y miren, ¿qué es lo que hace? El target breeding se coloca, miren, cada 14 días. ¿Por qué cada 14 días en este protocolo? Porque lo que está haciendo es que cada 14 días la vaca va a entrar, usted va de diestro en diestro. ¿Ya? Por eso que es cada 14 días. Entonces se coloca, por ejemplo, prostaglandina, este es para Lutalice o Dinoprost, coloca 25 miligramos por vaca intramuscular y debería ser vaca, la vaca debería hacer celo los días posteriores. Entonces miren el protocolo que es simple. Se coloca, usted le coloca la prostaglandina, al día siguiente ya podría empezar a manifestar celo y si hay detección de celo, se insemina o se monta. ¿Ya? Si durante esos 14 días no entró en celo, a los 14 días después, es decir, en el próximo diestro le vuelve a colocar prostaglandina y ya espera lo mismo. Por eso dice detección de celo e inseminación. Y después de la tercera dosis ya estaría mucho más sincronizada y ahí a los tercer días se podría hacer una inseminación a tiempo fijo. Y por ejemplo, este protocolo, Target Breeding, usted lo podría utilizar, por ejemplo, 14 días antes que termine el periodo espera voluntario o periodo voluntario de espera, también como lo van a encontrar. ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo estaba haciendo la sincronización. Entonces, aquí tengo las pinturas, tengo la prostaglandina, tengo la manga de palpación, la jeringa y las fichas reproductivas de cada vaca. ¿Se fija? Entonces, usted, si las ve con la ecografía, está con cuerpo lúteo, perfecto, pinta, inyecta y espera. ¿Bien?
Y acá esto es lo que hace la prostaglandina y con eso lo vamos a dejar hasta el día de hoy. Chiquillo, aquí son 4 vacas, ¿ya? Son 4 vaquitas a las cuales en el mismo momento se les colocó prostaglandina, ¿ya? Miren, ustedes van a tener una tarea de aquí a la próxima semana. Quiero que evalúen lo que yo les estoy mostrando, que evalúen esta diapo y me van a comentar qué opinan ustedes. Pero miren, esto de acá, estos son las curvas de progesterona. Es decir, aquí, ¿qué tenemos? Miren, metaestro, diestro, proestro, metaestro, diestro. En cada uno de ellos son ciclos que vienen. Entonces aquí, si ustedes se fijan, miren, analicen bien, le colocaron parejito a todas prostaglandina aquí, el mismo día. Y van a ver ustedes qué pasó. Y si ustedes logran volver nuevamente a leer el inicio de la clase, se van a dar cuenta que hay diferentes estados cíclicos para los diferentes animales que ustedes ven acá y si funciona o no funciona la detección, ¿cómo se llama? La administración de este fármaco, bien, en alguna de ellas. ¿Ya? Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Si no hay dudas, nos vamos a ver ya la próxima clase. No sé si tenemos ya la próxima semana, pero si no, cuando corresponda. Voy a revisar el calendario. ¿Ya? Así que eso pues, chiquillos. Si no hay dudas, nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Gracias, profe, que esté bien. Ya cuídense, que estén muy bien.